Vamos a pasar ahora, no habiendo más solicitudes de fijación de posición, al siguiente punto del orden del día, que se refiere a la prohibición de prácticas de competencia desleal de las grandes distribuidoras e industrias transformadoras hacia las explotaciones agrícolas y ganaderas. Esta iniciativa es del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. Para su defensa tiene la palabra su portavoz, don Javier Erincha. Buenos días, presidente, señorías. Volvemos a repetir otra iniciativa, otra propuesta no de ley que ya repetimos en la anterior legislatura, básicamente por la importancia y porque consideramos que esta iniciativa es uno de las líneas de flotación reales sobre lo que se mueve nuestro pequeño sector o el sector de agricultura y ganadería en nuestro sector, en nuestra zona. A pesar de la importancia del sector agroalimentario en el conjunto de la economía española y de los esfuerzos de este para adaptarse a retos como la seguridad alimentaria, el cambio climático, la gestión sostenible de los recursos naturales o la conservación del paisaje y el mantenimiento de la economía rural viva, persiste una situación de abuso económico premeditado por parte de las industrias transformadoras y cadenas de distribución respecto a los pequeños y medianos productores y explotaciones agrícolas y ganaderas. Un sector que no solamente valoramos por su valor económico, sino sobre todo por su valor social, ya que mantener su fijación al territorio permite una mejor gestión de este. Y si dichos equilibrios ya eran difíciles, parió la abuela. Me refiero a los posibles efectos de la aplicación de los tratados de libre comercio que parece finalmente van a prosperar, el CETA y posiblemente el TTIP. Además de poder comportar una reducción de los estándares laborales, medioambientales o de protección de la salud y de los derechos del consumidor, desde Esquerra creemos que su puesta en práctica favorecerá prácticas de abuso y de posición de dominio de las grandes corporaciones sobre nuestros productores. En ese sentido, entendemos que no se han de incluir mecanismos de solución de controversias entre Estado e inversiones al margen de la jurisdicción ordinaria de los Estados y al margen también del control democrático, mecanismos que pueden dar lugar a decisiones contrarias al interés público y al interés general. También tenemos claro que se han de tener en cuenta los intereses de las pequeñas y medianas empresas, muchas veces recelosas de los efectos que puede tener sobre su incidencia en los mercados la entrada masiva de importaciones más competitivas, afectando los intereses de nuestros agricultores, de nuestros ganaderos y de nuestros pescadores. En definitiva, es necesario valorar bien los riesgos sobre las economías productivas locales. Y nos parece que este análisis no ha estado hecho del todo, al menos en nuestro caso. Pero volvamos al tipo de prácticas de posición de dominio más habituales. De hecho, prácticas como la importación de género a precios por debajo de los costes de producción de nuestros productores o la utilización de productos como la leche o el aceite con un precio muy bajo como reclamo para vender otros productos con más margen comercial y obtener una ganancia de forma conjunta son mucho más habituales de lo que podamos creer. Además, esta situación de indefensión y abuso a la que se ven sometidos los agricultores y ganaderos pone en cuestión la garantía de una competencia justa, leal y efectiva, puesto que no se mantiene un adecuado nivel de precios. Una situación que en un contexto socioeconómico como el actual empuja a muchos productores a cerrar sus explotaciones debido a la falta de liquidez, que contrasta con los aumentos de los márgenes de venta de las grandes superficies distribuidoras. Prácticas cada vez más generalizadas en el sector de la agroalimentación son, por un lado, la venta a pérdida, cuando el precio de la venta al público está por debajo del precio de adquisición, y, por otro, la práctica del dumping, que consiste en la fijación de precios de venta al público situados por debajo de los costes de producción de los agricultores y ganaderos. Dichas prácticas suponen una posición de dominio colectiva en la fijación de precios por parte de las grandes distribuidoras, que también se caracteriza por la falta total de transparencia, lo cual facilita aún más esas prácticas abusivas. No obstante, se ha de tener en cuenta las diversas leyes que tendrían que limitar esas prácticas. Por un lado está la Ley 3/1991, el 10 de enero, de competencia desleal. Concretamente, el artículo 17 establece que la venta realizada a bajo coste o bajo precio de adquisición se reputará desleal en varios casos, y menciona los diferentes casos. O la Ley 7/1996, del 15 de enero, de ordenación de comercio minorista, que prevé expresamente la prohibición de las ventas al público con pérdida y establece el pertinente régimen sancionador. O la Ley 12/2013, del 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, donde aparecen diversos puntos también que afectan directamente a este tipo. Finalmente, para terminar, creemos que es necesaria una mayor efectividad en la aplicación de las leyes ya existentes y algunos puntos que realmente valdría la pena reconsiderar. Por ejemplo, las sanciones mucho más elevadas para que no salga a cuenta incumplirlas, o propuestas como el nivel de efectividad de la aplicación de la ley, casos denunciados y consecuencias, o una campaña de comunicación para que el sector conozca el factor del anonimato de la denuncia, con implicación de las organizaciones y agrupando problemáticas sectoriales específicas que afecten el conjunto del ámbito estatal. Creemos que, aunque estén las leyes funcionando, creo que es necesario hacer un esfuerzo realmente para que haya una verdadera aplicación y teniendo en cuenta que el contexto que nos viene adelante hará realmente necesario ese esfuerzo. Muchas gracias.
Gracias, don Javier Erincha. A esta iniciativa se han presentado varias enmiendas. Por el Grupo Mixto tiene la palabra don Enrique. No hemos presentado enmienda nosotros. ¿No? No hemos presentado enmienda. ¿No? No hemos presentado. Aquí aparece una, pues entonces. Bueno. Pues en el punto 3 aparece, a lo mejor ha sido un error de transcripción. Pero el Grupo de Ciudadanos no pasa nada. Pero el Grupo de Ciudadanos tiene una enmienda presentada, don Antonio Quintana. Gracias, señor presidente. Bueno, completamente de acuerdo con el diagnóstico del problema. Esto nos pasa a menudo. No de acuerdo con la falta de concreción en las soluciones que se aportan. El grupo proponente comienza diciendo que este es un pequeño sector que, permítame decir, no es tan pequeño. Estamos hablando de casi el 10%, 9% del PIB de nuestro país, de más de 2 millones de personas. Y estamos hablando de una práctica muy delicada, de un problema, además, que a mí no me queda del todo concreto y, como he dicho, tampoco las soluciones. Así que simplemente explicaré la pequeña enmienda que hemos colocado, pero también decir que algunas de las soluciones que se plantean hoy en la comisión nos parecen un poco mejores que la que introduce hoy aquí el grupo proponente. Este es un tema complicado porque a mí me sorprende ver cómo partidos que se autodenominan de izquierdas de repente se colocan en una posición un poco proteccionista frente a países muy pobres, lo digo por una parte del problema del que hemos hablado, que sin una vía de poder comerciar al menos con los países ricos del primer mundo estarían condenados prácticamente al desastre. Es complicado conjugar quejarse de la inmigración, quejarse del drama que sucede tantas veces en nuestro Mediterráneo, etcétera, etcétera, y a la vez condenar el comercio que va a iniciar la Unión Europea con algunos de esos países. Sí que estamos completamente de acuerdo en que eso la Unión Europea debe hacerlo mejor. Es decir, estamos muy cansados, y hablo como valenciano, de ver cómo muchas veces el número de toneladas de alimentos que ha firmado en algunos acuerdos la Unión Europea con algunos países africanos se duplica, se triplica sin que pase nada, o cómo no se cumplen algunas medidas importantes también para que esos países funcionen en la dirección adecuada. Estoy hablando de medidas laborales, medioambientales, de seguridad alimentaria, etcétera, etcétera. Otro problema es el del dumping, ¿no? Ese problema nos preocupa especialmente, pero no nos parece, discúlpenme, que se estén aportando en esta propuesta ninguna de las soluciones que nosotros creemos que realmente acabarían con el problema. En la legislación anterior, en la legislatura anterior, el Partido Popular sí que hizo un intento, para nosotros torpe, corto, para que los agricultores pudieran de una vez por todas reunirse de una manera más efectiva, más, digamos, más poderosa, y de esa manera poder afrontar un problema que es obvio que tienen y que además en otros países de Europa no sucede por el tamaño real que tienen las cooperativas, ¿no? Y es la dificultad que tienen de poder negociar tanto cuando adquieren los insumos como con las distribuidoras lo que para ellos es importante. El pequeño tamaño, que ese es un problema de nuestro país que debemos seguir trabajando duro para solucionarlo, de las cooperativas les obliga a trabajar siempre en una situación de debilidad. Nosotros hemos presentado una pequeña enmienda, aunque, repito, creemos que hay textos hoy mismo, el Partido Socialista presentaba uno que aborda de una manera un poquito más efectiva el asunto. Hemos presentado una pequeña enmienda porque además nos parece que la propuesta puede chocar con una política europea tan importante como es la política de la PAC, en la que, en esa enmienda, repito, lo que simplemente pretendemos es que se fomenten aquellas medidas que permiten aumentar el poder de negociación, como ya he dicho, de los productores agroalimentarios. Eso es lo que no se consiguió en la legislatura, asociacionismo y cooperativismo. Y sí, decir que estamos completamente de acuerdo en que hay que fomentar un poco, acabo, señor presidente, las multas para que a nadie le salga a cuenta no solo faltar el respeto a los agricultores y a sus productos y a su trabajo y al esfuerzo, sino también a todo el sector. Quien la haga, que la pague, pero que la pague realmente para que no le salga a cuenta seguir engañando. Gracias, señor presidente. Gracias, don Antonio Cantó. Se ha presentado también otra enmienda a esta iniciativa que va a defender por el grupo de Unidos Podemos, En Comú Podem y En Mareas, don Jaume Moya.
Buenos días, señor presidente. Buenos días, señorías. El tema que de nuevo nos encontramos con un tema que ya tratamos en la pasada legislatura y que sigue siendo un problema tanto o más acuciante que hace unos meses. Respecto a la propuesta presentada por Esquerra Republicana, adelantamos que vamos a dar el sí, que la vamos a apoyar, pero también quisiéramos hacer unas pequeñas correcciones técnicas y después, ¿por qué no proponer al menos una solución que pueda ayudar a que no por tercera vez volvamos a tratar este tema en un futuro próximo? Por un lado, la PNL presentada por Esquerra Republicana hace cierta confusión mezclando las diversas prácticas de abuso de posición dominante. Por un lado, nos habla acertadamente del gravísimo problema de la venta a pérdidas, pero también cabe recordar que la venta a pérdidas ya viene regulada y ya viene prohibida expresamente por nuestra legislación. Como bien se citaba, la Ley de Ordenación del Comercio Minorista ya establece esta interdicción sobre la venta a pérdidas y establece la consideración de que constituye una infracción grave y se prevé una serie de sanciones entre 6.000 y 30.000 euros, que si bien es cierto que no estaría de más tampoco replantear esta cantidad de las sanciones para evitar los casos que a veces es mejor para la empresa pagar la multa que no dejar de hacer esta práctica. Sin embargo, recordemos que la infracción ya está tipificada, que establece y que existe un procedimiento sancionatorio, de manera que, sobre todo, preocupémonos por reforzar los sistemas de control, detección y evaluación de estas situaciones. Por otro lado, tenemos el dumping. Ciertamente, el dumping no es venta a pérdidas, puesto que el dumping supone la compra por debajo de los precios reales de producción, es decir, lo que venimos a denominar precio predatorio. Y esto no está expresamente contemplado en nuestro ordenamiento y sí que sería absolutamente necesario tipificarlo y, evidentemente, sancionarlo, porque además es una práctica que está perjudicando gravemente a nuestros productores. En Cataluña, especialmente escandaloso el problema, y en buena parte también del Estado español, de la leche, del aceite, del arroz, de la carne de conejo. Después también hablaremos del tema de los cítricos, de manera que es imprescindible tomar medidas para acabar con la práctica del dumping. Y más allá también hay una tercera práctica, que es la conocida como el estrangulamiento de márgenes, que supone también que a partir de una posición dominante se proceda a la manipulación del margen de precios que se incorporan entre el minorista y el mayorista. Todas estas prácticas en realidad derivan del abuso de posición dominante, que pensemos que en España la concentración cada vez en menos manos de la gran distribución alimentaria pues es cada vez es más notable. Prácticamente hay 5 empresas que controlan más de la mitad de la cuota de mercado y una de ellas controla el 22%. De manera que tomemos medidas y acabemos con esta posición dominante fijando pues unos porcentajes para que ninguna empresa pueda ostentar esta posición dominante. Hay buena parte de los expertos que fijan en un 8% de la cuota de mercado, que es lo que venimos a proponer como límite, este 8% o en su caso un múltiplo de sus directos competidores. Y no quisiera acabar esta intervención pues intensificando la luz de alarma que ya ha planteado su señoría Xavier Illa respecto al CETA y el TTIP, los tratados transatlánticos que si nada consigue frenarlo, pues van a atacar de manera mucho más grave todos nuestros pequeños y medianos productores agroalimentarios con medidas absolutamente destructivas, fomentando la competencia desleal, atacando la seguridad alimentaria, inundando el mercado estatal de productos de baja calidad, a menudo también desarrollada con unas prácticas industriales que aquí son del todo prohibidas, que nos van a venir del otro lado del Atlántico, la desaparición de las denominaciones de origen protegidas, los productos de calidad de los cuales tan orgullosos estamos, pues van a quedar en nada, de manera que aprovechar también para denunciar la aprobación del CETA, el Tratado Transatlántico con Estados Unidos y también del TTIP. Es algo frente a lo cual nos van a encontrar en la oposición cuando haga falta. Gracias. Gracias, don Jaume Moya. Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra su portavoz, don José Antonio Nieto. Sí, gracias, presidente. Señorías, coincido con lo que ya se ha dicho aquí en muchas de las intervenciones, fundamentalmente en que creo que todos tenemos un mismo interés en proteger y en mejorar la posibilidad de competir y de producir
en el sector agroalimentario español. Discrepo, sin embargo, en algunas de las medidas que se plantean para lograr ese objetivo. Y creo que además sería bueno que fuésemos capaces entre todos de centrar el tiro, de afinar en la labor que tenemos que realizar entre todos y que, más allá de las discrepancias legítimas en lo ideológico que pudiéramos tener, fuésemos capaces de aportar soluciones concretas, prácticas, que fuesen útiles para que todos los miembros de esa cadena de distribución se beneficiaran del trabajo parlamentario que aquí se realiza. Miren, no se trata de realizar las modificaciones oportunas para prohibir. Existe en España legislación suficiente para prohibir la venta a pérdida y la práctica de competencia desleal. Se han apuntado ya por también distintos intervinientes. Tenemos normas muy importantes que además se están analizando a nivel europeo para que sean pioneras y para que se apliquen en otros lugares, en otros países de la Unión Europea, porque han demostrado su validez y su eficacia en España. Fundamentalmente, la ley de la cadena alimentaria, que ha sido tremendamente útil, y el desarrollo de esa ley con iniciativas como la AICA, la Agencia de Control, que está funcionando de una forma valorada muy positivamente por el propio sector y que están permitiendo que se aborden soluciones a problemas que desde hace mucho tiempo se consideraban casi imposibles. El Observatorio de la Cadena Alimentaria está aportándonos datos que nos han servido a todos, porque gran parte de las intervenciones veo que se han informado en los análisis que ha realizado este observatorio. Y, como les digo, la agencia de la AICA, la Agencia de Información y Control, está permitiendo que muchas de las prácticas que aquí se denuncian se puedan atajar en su origen. De hecho, se han producido hasta el 30 de junio de 2016 127 denuncias que se han analizado y que se han practicado. De oficio, la propia AICA ha desarrollado 279 iniciativas de intervención y de inspección que han desarrollado también y que han propiciado un número muy importante de sanciones, y está haciendo que no se sienta desprotegido ninguna parte de esa cadena alimentaria en la que todos nos encontramos. Creo que una política de intervención o una política intervencionista no es la solución a este problema. Creo que una política de concienciación sí lo es. No tiene sentido que nos planteemos desde este ámbito, desde la Comisión, desde la legislación, elevar muchísimo el listón y luego no tener controles para evitar que se pasen por debajo de ese listón todos aquellos que quieran saltarse literalmente la ley. Creo que es mucho más importante concienciar, informar, dar herramientas útiles a la parte más débil de esa cadena y ser capaces de abordar soluciones prácticas para sacarlo adelante. Hemos aportado una enmienda que creemos que técnicamente es mejor y que aclara gran parte de la solución, coincide en gran medida con la que se ha presentado fundamentalmente por el Grupo Ciudadanos. Nos parece que hay buena intención en las que se plantean desde otros grupos, pero que en algunos casos podrían generar un conflicto de choque legal, de ir en contra de normas, no solo a nivel nacional, sino a nivel europeo, que podrían evitar que ese buen ánimo y que ese buen interés último que tiene la iniciativa se pudiera haber frustrado. Por esa razón solicitamos al proponente que acepte la enmienda y nos gustaría poder apoyar y trabajar juntos en la dirección que marca esa protección de toda la cadena alimentaria. Muchas gracias. Muchas gracias, don José Antonio Nieto. En relación a esta iniciativa, ¿grupos que deseen fijar posición? ¿Quieren levantar la mano otra vez, por favor? ¿Como socialista quién es? ¿Quién es ese? Marc. ¿Quién es el Marc? Por el Grupo Socialista, don Marc Lamua. Gracias, presidente. Vaya por delante que apoyaremos esta PNL del Grupo de Esquerra, y a partir de aquí un par de observaciones al respecto. Primero, una de tipo más práctico-técnico. Creemos, y así lo hemos hecho el Partido Socialista, que el espacio o comisión correspondiente o más adecuado para esta PNL era preferiblemente Comisión de Economía y Competitividad. Es en ese espacio donde cobra más sentido la presentación de un tema que necesariamente hace referencia al mercado y a sus disfunciones en el que podamos encontrarnos. Y sí que es verdad que el sector agroalimentario es el afectado directamente por esta problemática y, por lo tanto, vemos positivo también que en esta comisión se apuntale el problema a partir de la PNL del Grupo de Esquerra. Pero, reitero, creemos que su lugar más adecuado
el idóneo es la Comisión de Competitividad, en donde esperamos un apoyo similar al que hoy damos a esta iniciativa y que sirva para poner más el foco en un problema que afecta y mucho a nuestros productores agroalimentarios en todas las latitudes del Estado español. Segundo, y para perfilar algún aspecto de la iniciativa, mientras que la Ley de Competencia Desleal establece la ilicitud de la venta con pérdida, referida solo a 3 supuestos, el artículo 14 de la Ley de Comercio Minorista la prohíbe con carácter general e incluso extiende la prohibición al supuesto de la oferta de venta a pérdida. Y, en cualquier caso, sería una contradicción la existencia de algún supuesto de venta a pérdida sancionable en virtud de la Ley de Comercio Minorista que no pudiera considerarse como desleal a efectos de la ley que hemos mencionado al principio de competencia desleal. Cuando a finales de 2015 la Comisión de los Mercados y de la Competencia dictaminó que no se oponía a la venta a pérdida de productos alimentarios porque mejoraba la competitividad, a la vez tuvo que admitir que, a pesar de ser ventajoso para los consumidores, los grandes grupos de distribución que han proliferado en los últimos tiempos han aumentado y con mucho su poder de negociación contra los proveedores. Todo ello nos lleva a pensar, y así lo manifestamos claramente también, y lo manifestaremos en la Comisión de Economía y Competitividad, que las normas actuales no están respondiendo de manera adecuada a las nuevas situaciones de la realidad y no ayudan a evitar la competencia desleal y dejan en una clara indefensión y desprotección, perjudicándolos gravemente a nuestros productores. Y acabo. Sin ser alarmista, es evidente que debemos subrayar que esta situación empuja a la desaparición por la desprotección de nuestros pequeños productores. Y su desaparición tendría graves consecuencias económicas, exponiéndonos como sociedad a falta de garantías completas de acceso a los alimentos y una deterioración medioambiental de carácter sin duda grave. Por todo ello, como he dicho al principio, nuestro apoyo hoy a esta PNL y nuestra voluntad de reafirmarnos en nuestro compromiso también a través de nuestra propia iniciativa en la Comisión de Economía y Competitividad. Gracias. Tiene la palabra ahora, por el Grupo Mixto, don Antonio Postius. Gracias, señor presidente. Aunque es cierto que el concepto de venta a pérdidas, así como la prohibición de ofertar y de realizar ventas al público con pérdida fuera de los supuestos regulados por ley, están contemplados en la Ley de Competencia Desleal, como se ha dicho, y también en la Ley de Ordenación del Comercio Minorista, respectivamente, es evidente que el resultado final de su aplicación en los últimos años ha sido prácticamente nula. Y ha sido nula, en primer lugar, porque la situación de dependencia de muchos proveedores respecto de sus compradores hace inviable que existan denuncias por miedo a represalias. Y también porque la definición que se encuentra en la Ley de Ordenación del Comercio Minorista solo afecta a la última transacción comercial y no al resto de transacciones comerciales que se producen en la cadena, donde el agricultor o ganadero se ve obligado en muchas ocasiones a vender por debajo de su coste de producción. Y si a todo ello le añadimos que el poder de negociación de un productor es muy reducido, puesto que tiene la necesidad imperiosa de vender su producto en un tiempo muy limitado o pierde su producción, está claro que la situación es de indefensión total. Precisamente esta es la situación que plantea esta proposición no de ley, una situación que no es nueva y que las distintas leyes que se han aprobado en los últimos años no han sido capaces de solucionar. Por lo tanto, vamos a votar a favor de la propuesta que se plantea. Muchas gracias. Ahora vamos a preguntar bueno, ya se han preguntado a todos los grupos para fijar posición. Ahora el señor proponente, don Javier Eritja, le ruego que manifieste su posición respecto a las enmiendas que se le han presentado. Sí, aceptamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos en Comú Podem en Marea y también la enmienda de Ciudadanos. O sea, aceptan la de Podemos, el Grupo Podemos y la de Ciudadanos, ¿no? Vale. Sí. De acuerdo, muchas gracias. Antes de continuar con el orden del día, el Grupo de